56 minutos sobre las 8 de la mañana. El turismo es y será uno de los sectores, ya lo sabemos, más afectados. Hace escasamente una hora se han publicado los datos del Consejo Mundial de Viajes y de Turismo, donde se asegura que los viajes y el turismo han contribuido hasta en un 15% al PIB de toda España el pasado año, incluidas las contribuciones directas a los hoteles, a las agencias, aerolíneas, restaurantes y el resto de los sectores complementarios, así como a los miles de puestos de trabajo que quedarán en el camino. Si a nivel nacional estamos hablando de un 14, un 15%, imagínense cómo va a afectar en el caso de la isla de Fuerteventura, donde es prácticamente la actividad, la industria que tenemos de forma masiva. Moisés Jorge, gerente del Patronato de Turismo, miembro además desde hace ya un mes de ese gabinete de crisis que arropa y que asesora al presidente del Cabildo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Nuria, a ti y a todo tu equipo. Bueno, no quiero ser yo desalentadora y empezar con una entradilla con datos tan que llegan a estremecer, incluso de la que se nos viene encima, pero desde luego que la realidad es la que es y en la isla de Fuerteventura entiendo que ustedes ya están trabajando en cómo será y cómo va a afectar al sector turístico esta pandemia. Sí, efectivamente. Estamos trabajando con datos desde hace 3 semanas exactamente. Hemos dado instrucciones a los promotores que Fuerteventura tiene en el exterior, concretamente en Londres, Berlín, París, Estocolmo y Roma, para que nos den al minuto cuál es la situación de los mercados de origen potenciales con los que trabaja Fuerteventura. Recordemos que son aproximadamente 19 mercados europeos que hasta antes del 13 de marzo han estado proveyendo a Fuerteventura de turismo de diferentes nacionalidades. Ayer el presidente del Cabildo, además presidente del Patronato de Turismo, mantuvo una reunión con ellos telemática en la que pedía los informes de actualidad de esos mercados para saber con qué mimbres contamos en nuestra demanda. Posteriormente, el presidente del Cabildo probablemente en los próximos días comience a reunirse con gran parte de la oferta turística de nuestra isla para sentar los principios y las bases del día después. Porque no solo es importante ahora como prioridad el tener la isla libre de COVID, una isla limpia y segura, sino lo más importante el día después será establecer las bases de nuestra economía y ver cómo está el panorama internacional turísticamente hablando. Creemos que va a ser un poco desolador, teniendo en cuenta que ya hay movimientos en mercados como el alemán, por ejemplo, en el que grandes compañías aéreas y grandes compañías de turoperación están pidiendo rescates al gobierno alemán. El caso más simbólico puede ser el de TUI Alemania, que ha pedido un rescate de aproximadamente 1.800 millones de euros. Les ha seguido grupos como FTI, como por ejemplo TEA Touristic, y Lufthansa. En estos momentos se debate entre la ayuda estatal o la nacionalización, problema que además se deriva a otra compañía importante alemana que trabaja directamente con Fuerteventura, como es Condor, que ayer miércoles tuvo la oportunidad de ser comprada por la polaca LOT. Al final Polonia desechó esa posibilidad, con lo cual deja en el aire el futuro de esta compañía Condor, que como digo tiene unos 20 o tenía 20 vuelos semanales programados hacia Fuerteventura desde Alemania. Un futuro bastante incierto que va a depender en los próximos días de cómo se comporten los gobiernos de los diferentes países europeos a la hora de poder rescatar o no estas compañías. Lo seguimos ya y por eso además el presidente quiere mantener reunión directa con agentes del sector local para poder establecer las bases del día después, una vez que se levante el confinamiento a nivel nacional y el espacio aéreo vuelva a ser el que era. ¿Tendremos campaña de verano, Moisés? Si somos realistas, no. Yo considero que en el mejor de los escenarios, Fuerteventura podría recuperar el ritmo a partir del verano del 2021. Tímidamente y poco a poco algunos mercados comenzarán a operar con Fuerteventura, pero yo creo que tanto la Semana Santa que ha pasado como el verano lo podríamos dar, entre comillas, por perdido. Todo dependerá si el turismo interinsular se anima o el turismo nacional, si quedan limpias algunas zonas de origen, pero en principio la campaña de verano podríamos considerarla como perdida. ¿Han tenido ya reuniones con los sectores empresariales relacionados con el turismo?
Hemos mantenido, pues, a nivel telemático, intercambio de correos electrónicos, no solo de empresas aquí de Fuerteventura, sino de Península y de todo el panorama internacional europeo, para averiguar cuáles son las previsiones a corto, medio y largo plazo. La semana pasada nos dirigíamos a todo el sector turístico de Fuerteventura preguntando si tenían alguna previsión de apertura una vez finalizado el confinamiento decretado por el gobierno en este estado de alarma. La mayoría de ellos decían de que estarían preparados de inmediato una vez que tuvieran como mínimo un 40% de reservas o de demanda asegurada, cosa que en estos momentos no se puede efectuar, ya que las compañías aéreas y los turoperadores no programan absolutamente nada hasta que sea real la fecha del final del estado de alarma y que el gobierno va a abrir el espacio aéreo español para que puedan operar compañías. Una de las primeras compañías interesadas en operar a partir del 19 de junio fue la británica Jet2, pero ahora el problema que tiene Jet2 es que el Reino Unido pues ha restringido el tráfico aéreo británico, y como ha sido este país el último que ha tomado medidas para restringir el problema del COVID, pues probablemente sea el último en recuperarse, con lo cual los planes de Jet2 pues no van a poder realizarse. Y esto se dilatará probablemente 1 o 2 meses. Tenemos también noticias de otro turoperador que ha surgido desde la fusión de Barceló Viajes y de directamente Avoris, que el primer fin de semana de julio tienen previsto programar vuelos a Canarias, entre ellas Fuerteventura, pero también va a depender si el confinamiento se alarga o no, o si van a tener hoteles abiertos disponibles en Fuerteventura. Compañías, por ejemplo, hoteleras en Fuerteventura del grupo TUI, como Riu, como Aldiana, como por ejemplo también Robinson, nos han comunicado que desde que TUI pueda tener aviones operativos hacia Fuerteventura, una vez abierto el espacio aéreo, pues podrían los hoteles operar de la noche a la mañana sin ningún tipo de problema, pero también con un mínimo de un 40% de reservas garantizadas. Ayer decía Fran Torres, creo que con bastante acierto, que uno de los factores que ahora mismo por los que podría destacar Fuerteventura era por la seguridad, en caso de que se mantengan el confinamiento, se respete la normativa y continuemos, ojalá sea así, con estos datos tan favorables que tenemos. Insistimos, es una isla donde por suerte no ha fallecido nadie y donde apenas hay 11 casos activos, al menos de momento, muy por encima del resto de las islas. En el caso de Fuerteventura, como decimos, hasta ahora hemos hablado de los atractivos del destino, atractivos turísticos. ¿Podremos empezar a hablar en esa transformación a la que nos enfrentamos de un destino como vender su seguridad, en este caso, en vez de las playas, o las playas con seguridad post-pandemia? Por supuesto, ese será, yo creo que uno de los grandes valores añadidos que Fuerteventura debe agregar a su promoción en el día después de esta pesadilla de COVID-19. El jefe de seguridad del Cabildo de Fuerteventura, un gran descubrimiento a nivel personal, yo creo que ha acertado y desde luego bajo las directrices del presidente del Cabildo se ha ido por el buen camino. Hemos sido, entre comillas, hasta que donde la ley nos permitía, hemos sido independientes, hemos buscado recursos de donde no los había fuera de las fronteras de este país, y cuando hemos hablado con los operadores de nivel de TUI o GTI y Thalasso número 1 en Francia, o incluso con Jet2, se han sorprendido de que Fuerteventura tenga 0 fallecimientos y se haya controlado también los casos positivos, todos importados, que eso también hay que añadirlo a la hora de decir que Fuerteventura es un destino seguro. Ahora tenemos que contar con medios sanitarios suficientes, dotar de músculo a la sanidad de Fuerteventura para que sea una realidad que a partir del día después Fuerteventura pueda considerarse un destino seguro, que es lo que más van a valorar los potenciales y futuros clientes. Tenemos que tener en cuenta también, y hemos avisado a los hoteles que tengan en cuenta, que cuando abran sus puertas, en esos amenities, que son pues los típicos objetos de aseo personal que suelen tener los clientes cuando llegan a un hotel, pues que incluyan geles hidroalcohólicos, guantes, mascarilla. Esto va a ser también un valor añadido en la oferta turística de los establecimientos que se dedican a este negocio o a esta actividad económica en Fuerteventura. Uh-huh.
Ha costado mucho que Fuerteventura, que las habitaciones de Fuerteventura, en este caso, para que todo el mundo nos entienda, tengan un precio justo. Ha costado muchos años, después de una guerra enconada en la que otros destinos, otros países ofrecían su destino precisamente a un precio pues muy por debajo de lo que se podría permitir Fuerteventura. ¿Podríamos encontrarnos con un escenario así? ¿Otra vez esta lucha por los precios? Nos podríamos encontrar con esta lucha, efectivamente, pero yo creo que la demanda va a cambiar completamente. La demanda anterior al COVID y después del COVID va a ser completamente diferente y los valores de la demanda van a ser completamente diferentes. No tenemos en turismo una bola de cristal, las variables que se mantienen en este negocio, en esta actividad turística, son diferentes y desde luego jugamos con una baza. Tenemos que estar dotados de una sanidad realmente competitiva, fuerte, con músculo. De hecho, además, el presidente del Cabildo de Fuerteventura tomó la decisión junto con otros presidentes de Cabildo de otras islas periféricas, de adquirir los primeros equipos Bosch de Alemania, equipos que hacen un diagnóstico directo en 30 minutos del COVID, y esto va a asegurar que aquellos pacientes o aquellos, turistas que lleguen a Fuerteventura tengan la seguridad de que pueden estar diagnosticados sobre la marcha, y hemos pedido además a los hoteles que el día que abran tengan la posibilidad de tener 2 o 3 habitaciones bloqueadas para poder aislar algún futuro caso en el caso de que se pudiera dar la circunstancia. Quiero decir con todo esto que el precio va a ser marcado por la demanda y desde luego la gente va a pagar seguro un poco más si le vamos a dar una garantía de seguridad y estamos en territorio europeo con política y seguridad europea, un marco jurídico que les va a amparar y con una sanidad que en países miembros de la Unión Europea van a tener cobertura sin ningún tipo de problema. Otros países, por ejemplo, del Mediterráneo, nuestros competidores natos, como puedan ser Marruecos, Turquía, Egipto, pues no tienen un sistema sanitario potente y esto va a ser un punto negativo en su oferta turística y muchos potenciales turistas de Europa se lo van a pensar a la hora de elegir sus vacaciones. Moisés, sabemos que el Patronato de Turismo ha hecho milagros con el presupuesto que ha tenido históricamente. Sabemos también que se ha aumentado en los últimos años y que se ha diversificado. Ayer veíamos esa reunión telemática con todos los promotores majoreros que están en Europa y que pueden dar cuenta en esos informes. Pero también sabemos que la supervivencia de las empresas turísticas en este momento apunta hacia la institución. Nos comentaba Víctor Alonso, 2 millones de ayuda directa ahora mismo a las familias de aquí, a las que se quedan prácticamente sin empleo y con muchos problemas para afrontar sus gastos. ¿Cuál va a ser la ayuda que va a prestar en este caso el patronato para la supervivencia del sector turístico? Y no solamente de las grandes empresas, de su permanencia a las cadenas hoteleras, sino de esa pequeña industria complementaria. El Patronato de Turismo de Fuerteventura solo tiene competencia en promoción turística, solo y exclusivamente, a no ser que se cambien los estatutos y pueda tener competencia para algo más allá de lo que actualmente está habilitado para ello. Estas competencias le corresponderían al propio la Consejería de Turismo, efectivamente, y yo creo que el presidente del Cabildo está esperando a las medidas que toma el Gobierno e incluso el Gobierno central y el Gobierno de Canarias para no solapar dichas medidas y crear medidas propias, como se ha hecho en otras actividades, bien en agricultura, ganadería, pesca, incluso en servicios sociales. Entonces, vamos a esperar qué medidas se toman desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, del propio Gobierno central a través del Ministerio de Turismo y ya donde no se lleguen con estas ayudas, pues estoy seguro que el Cabildo, porque además financieramente se lo puede permitir, pues podrá ayudar o complementar estas ayudas que vengan de otras instancias suprainsulares. Bueno, desde luego que ese plan de medidas concretas y eficaces va a ser necesario y seguramente todos los actores principales del turismo lo estarán esperando. Ustedes han hablado de unidad siempre entre los ayuntamientos, entre el patronato, entre el propio Cabildo para la promoción, en este caso, además de la promoción para salvar el destino de Fuerteventura. Efectivamente, y es obvio que si no estamos unidos, si no hay unión a todos los niveles, empresarial, municipal, insular, va a ser imposible salir de una crisis de estas características que yo en 30 años de profesión jamás vi una crisis similar. Una crisis parecida, entre comillas, fue la que viví siendo gerente de turismo de La Coruña cuando el drástico efecto del Prestige
en Galicia, pero no hay magnitud comparable con lo del COVID y lo que se espera después del COVID una vez que se levante el confinamiento, porque la economía mundial se va a ver dañada y sobre todo porque los países emisores de turistas hacia Fuerteventura se van a ver seriamente dañados. Van a haber quiebras de compañías, no solo turoperadores, compañías aéreas e incluso hoteleras, y vamos a ver quién aguanta el tirón y vamos a ver si los gobiernos de estos países y si la Unión Europea juega un papel determinante para salvar estas compañías que aportan al sector servicio pues gran parte del PIB de estas economías internacionales. Si no lo tiene claro la Unión Europea o los países miembros de la Unión Europea para dar al sector servicio turismo la relevancia, el apoyo que realmente merecen, desde luego pues aquí no estamos haciendo absolutamente nada y sobre todo Fuerteventura ahora tendrá que salir más reforzada que nunca y saldremos reforzada primero con el civismo que han demostrado los ciudadanos quedándose en casa más de un mes y respetando las normas y en segundo lugar ayuntamientos ahora más que nunca, empresarios ahora más que nunca, pues tendrían que mirarse menos los ombligos, trabajar conjuntamente por un bien común, el sacar adelante a Fuerteventura para que Fuerteventura siga siendo pionera y siga siendo competidora turísticamente hablando de entre los destinos internacionales con los que se codea. Hablo del Mediterráneo europeo, con los cuales podemos sacar músculo a partir de esta crisis teniendo los objetivos muy claros. Moisés, ¿ha estado ya por el aeropuerto de Fuerteventura en este momento? He estado por el aeropuerto de Fuerteventura y es desolador. Dan ganas de llorar como profesional del turismo, como majorero, el ver que el aeropuerto de Fuerteventura se reduce a día de hoy a 2 vuelos diarios, cosa que no veía yo desde que era niño o que utilizaba el aeropuerto de Los Estancos, lugar donde está el gabinete de crisis en estos momentos. La verdad es que da muchísima lástima todo lo que se ha trabajado, no solo desde el Patronato de Turismo, sino desde toda la isla de Fuerteventura para tener un aeropuerto internacional y conectividad pues con 19 países diferentes para verlo reducido por un virus a 2 vuelos diarios. La verdad que lo tengo que confesar, cuando fuimos a grabar esas imágenes, la primera persona en la que pensamos fue en Moisés Jorge y en los datos con los que se había cerrado el año pasado la isla, 3,2 millones de turistas y en general en todo el grupo de gobierno que tanto ha luchado para sacar adelante Fuerteventura. Es lo que toca en este momento y qué bien que sea así para intentar salir cuanto antes de esta pandemia. Estamos recibiendo mensajes de personas que tenían reservadas sus vacaciones en Fuerteventura y que nos están dando un mensaje de ánimo. Gracias también a todos ellos, a los que nos ven desde fuera, diciendo que volverán, que guardarán esas vacaciones y volverán a Fuerteventura cuando todo pase. Así que ánimo para todos, ánimo también para ustedes, Moisés. Gracias y nuevamente felicidades por ser fieles testigos de la realidad de Fuerteventura y transmitirlo con total transparencia. Gracias, muy buenos días. Cuídense mucho en ese gabinete de crisis. Gracias. Bueno, son unas imágenes, por cierto, las que ha difundido el Patronato de Turismo de Fuerteventura para todos ustedes, los que se están guardando ese billete de avión para regresar a Fuerteventura cuando las condiciones sean idóneas. Son unas imágenes que dicen quédense en Fuerteventura, quédense con nuestro destino, y son imágenes aéreas que han sido grabadas pues explicando o difundiendo las bondades de una isla que en este momento permanece pues en lo que toca, permanece vacía. Hay que quedarse en casa para salir cuanto antes a la calle y para volver a disfrutarla.